Buenas tardes, buenas noches compañeros. Un poquito constipado, así que me va a costar. Mira, antes de pasar a ver exactamente sobre la sentencia de la Unión Europea, quiero recordar una serie de elementos que nos sirven para refrescarnos, para actualizarnos en conceptos los que no tengamos. Por eso es que lo indispensable aquí es papel y lápiz. Es indispensable que nos acostumbremos porque siempre vamos a tener palabras nuevas, conceptos nuevos, y de esa manera vamos anotando y vamos enterándonos un poquito más de qué es lo que hemos firmado en nuestra escritura, y cuando conocemos nosotros el contenido de lo que hemos firmado sabemos defenderlo. Sin conocerlo no lo vamos a poder defender. Entonces el objetivo de esta pequeña introducción es eso. Nuestras armas son el papel, el lápiz y nuestra escritura. Lo vamos comparando, vamos entendiendo con las cosas que decimos así, y de esa manera proyectamos. Eso que hacemos ahora nosotros, ustedes lo vendrán a hacer luego. Cuando no estemos, ustedes lo vendrán a hacer desde aquí y enseñarán a nuevos compañeros a defender sus derechos. Parto de la Constitución, del artículo 47 de la Constitución. Así sea una ironía, necesitamos siempre refrescar que ese es un derecho fundamental que tenemos. El 47 dice: el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Atentos, acá viene lo bueno. O sea, primero nos reconocen el derecho a disfrutar de una vivienda digna, ¿sí? Y luego, el Estado regulará la utilización del suelo, por favor, utilización del suelo de acuerdo al interés general para impedir la especulación. Esta es la Constitución del 78. ¿Sí? Todo lo contrario de lo que hemos vivido. El suelo se vendió, se especuló. Especularon con el suelo, especularon con las viviendas. ¿Sí? Entonces es necesario que lo tengamos a mano. Pero luego nos echan de las casas porque no podemos pagar. Entonces resulta que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos sacó una pequeña resolución que también es un instrumento, es una herramienta que a nosotros nos sirve. Y este tribunal dice: la lesión del derecho a domicilio de la vivienda habitual, ¿sí?, por pérdida de la vivienda. Caso Macam contra el Reino Unido, este es un caso allá, ¿sí? El tribunal considera que las autoridades no han respetado el derecho al domicilio de los intereses, estimando la violación del artículo 8 de los derechos humanos. Esta es una sentencia que se sacó en el 2004, ¿sí? O sea, el Estado tiene la obligación de que si nos quedamos sin vivienda debe darnos una solución habitacional, no temporal, debe dar una solución. Pero es que es lógico, la solución que nos deben dar es porque afuera sin vivienda y con la maleta en la calle hay mayor conflictividad social. El Estado debería ser el encargado de eso, pero no es así. Ya entrando en lo que es esto para no olvidarnos. Luego, el motivo de la sentencia de la Unión Europea se basa en las directivas 93.13, los compañeros nuevos, los que tengan papel, anoten, directiva 93.13, artículo 3.1. Dice: son abusivas las cláusulas no negociadas individualmente. Son abusivas cuando son contrarias a la buena fe, causen detrimento del consumidor y un desequilibrio importante. ¿A alguien no le ha causado esas condiciones abusivas que firmamos en las escrituras un detrimento? Sí, a todos. Sí, estamos, ¿no? Entre los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato, se considerarán que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya negociado ni haya podido influir sobre el contenido. En particular, en el caso de los contratos de adhesión. Eso dice la directiva 93.3. Alguien de nosotros negoció y dijo: a mí no me gusta que me pongan, por ejemplo, responderé con mis bienes presentes y futuros de esta deuda. Jamás nos dijeron nada, dijeron más bien al contrario, nos dijeron: tú por esta deuda responderás con los bienes presentes y futuros.
Y nosotros ni siquiera entendíamos qué es presente y futuro. ¿Sí? Con todo nuestro patrimonio presente y futuro. Recientemente en Barcelona se acaba de dar una sentencia en el que le dan la dación en pago por falta de transparencia y de información en relación a esta cláusula. Pero nosotros venimos peleando 6 años y gritándoles a los bancos y gritándoles a los jueces que son abusivas y se negaban. Vamos a ver una cuestión muy curiosa, porque resulta que vamos a leer la sentencia y es muy buena, muy buena. El texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios es otra herramienta nuestra. Artículo 82, los compañeros que puedan anotar. Ya esta es nuestra ley, nuestra cosecha propia, diría en mi pueblo. Aquella estipulación no negociada individualmente, que en contra de las exigencias de buena fe causen un perjuicio y detrimento en el usuario y consumidor, causen un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes, son nulas. O sea, vamos viendo que nosotros sí lo decíamos. ¿Sí? Entramos a la sentencia y resulta que la sentencia me ha recordado bastante bien. Voy a detenerme a leer parte por parte porque yo creo que eso va a ser mucho mejor. Lo interesante de esto es que el 9 de mayo del 2013 la sentencia del Tribunal Supremo declara nulas las cláusulas suelo, pero las limita a mayo del 2013, no retroactivamente. Las limita por dos cosas. Dice que clara es, la cláusula suelo es clara y se la puede ver, pero no es transparente, porque no pasa el doble filtro, la existencia formal y la existencia material. En la existencia material ven que no era abusivo. Entonces por eso la declaran ilegal. ¿Sí? Pero lo interesante de esta sentencia del 2013 es la defensa que hace. Yo quisiera que lo escuchen y me digan quién habla. ¿Será el juez? ¿Será el banco? ¿O será el consumidor? El trabajador. ¿Sí? Entonces vamos a ver, por favor, mucha atención. Dice, el Tribunal Supremo declaró que las cláusulas suelo eran lícitas, como tales, que respondían a razones objetivas, que no se trataba de unas cláusulas inusuales o extravagantes, que su utilización había sido tolerada a largo tiempo por el mercado de préstamos inmobiliarios. ¿Quién habla aquí? El banco. ¿Vale? Es el juez. No se equivoque. Seguimos. Y me seguirán diciendo que la nulidad de las mismas derriba una falta de transparencia. La nulidad de las mismas derriba una falta de transparencia debido a la insuficiencia de información de los prestatarios. Que las entidades crediticias habían observado las exigencias reglamentarias de información. ¿Quién habla aquí? El banco. A ver, de nuevo. La nulidad. Sí. A ver, no se duerman. Que la nulidad de las mismas deriva una falta de transparencia. ¿Quién habla aquí? El banco. Da la impresión que es el juez, ¿no? Claro. Sí, está hablando, está haciendo un resumen. Está claro. Ya. Debido a la insuficiencia de información a los prestatarios, que las entidades crediticias habían observado las exigencias reglamentarias en la información. Y ahora sí, es bien difícil que ustedes sepan quién es, el banco, nosotros o el juez. Ya. Pero yo creo que, como siempre digo, la fuerza la tenemos nosotros en el número. Es que uno piensa una cosa, otro piensa otra cosa, y esa fuerza poderosa es la que nos incentiva, nos educa, nos anima, y de eso aprendemos, porque es la fuerza de nuestra organización. Entonces, yo recuerdo cuando una persona me decía que no es capaz de ir solito ante el director del banco, y temblaba. Sí, pero cuando fuimos 4 o 5, bueno, habemos muchos, ¿sí? Cuando fuimos 4 o 5, resulta que uno decía, el hombre primera vez, frente al director temblaba con los papeles así. El otro dijo, mire, vengo a entregar esta documentación. Dice, no le voy a recibir. Y el otro dijo, ¿y por qué no?
¿Por qué no tienes que recibir? Y el otro dice, si quieres tírale a una papelera. Pero me ponen el sello. Y llamo a la policía. Y llamaron a la policía y se armó. Y se aprendió. Entonces, y colectivamente aprendemos. Esto lo hago para que ustedes ahora pongan mucha atención en lo que se dice. ¿Sí? Que la finalidad de la fijación del tope mínimo, cláusula suelo, respondía a la necesidad de mantener un rendimiento mínimo de los referidos préstamos hipotecarios que le permitirán a las entidades bancarias resarcirse de los costes de producción y mantenimiento de estas financiaciones. ¿Quién habla aquí? El banco. No. El juez. ¿El banco? El banco. ¿El juez? ¿O nosotros? No lo sé. Yo todavía estoy pensando. Mirará que la finalidad de la fijación de la cláusula, aquí dice del tope mínimo, respondía a la necesidad de mantener un rendimiento mínimo. La cláusula suelo era la necesidad de mantener un rendimiento mínimo. Para el banco. ¿Sí? Para poder resarcirse de los costes de producción y mantenimiento. Fíjate. Qué pena. ¿Sí? Eso lo pagábamos los usuarios. Ya. Y resulta que, por favor, atentos a lo siguiente. La retroactividad de la declaración de la nulidad de cláusulas en la cuestión generaría riesgos y trastornos económicos graves. Ya, claro. ¿Quién habla aquí? El banco. El juez. ¿Es el juez? El Se Dima. confundan, es el juez, por favor. Bueno. A las mentes lúcidas No, el no juez. las chanten así ustedes a las mentes lúcidas. Pero se lo escribió el banco, no el juez. Pero bueno, que lo que decía el banco lo dijo el juez. Entonces por eso le llama la atención la Unión Europea y le jala las orejas y le deja como el elefantito. ¡Ay! ¿Qué estás haciendo con los tuyos? Y le declara abusiva y nula. ¿Sí? Entonces, resulta que en este párrafo que acabo de leerlo, resulta que la cláusula suelo es legal, ¿sí? Siempre y cuando cumpla dos requisitos: transparencia, claridad y reciprocidad. Por ejemplo, sería legal una cláusula suelo cuando a mí me fijan una base, un suelo del 3, y si sube al 5 no me cobran nada, ¿sí? Entonces yo conozco eso y digo, sí, el 3 es alto, pero si sube al 5 yo no pago ningún interés. Entonces ahí está siendo recíproco el riesgo. Se entiende que así sería recíproco, ¿ya? Pero no, eso es recíproco para nosotros. Reciprocidad para el banco es que tú tengas una cláusula base del 3, pero el techo, el cielo esté al 12. Pero para abajo no, para arriba. Claro, para arriba nunca. Entonces, ¿dónde está la reciprocidad? La reciprocidad es que si sube, tú nunca, tú pagas si sube. Y si baja, tú pagas. ¿Sí? Esa es la reciprocidad de la cláusula suelo. Por eso es nula. Porque el cielo nos pone en el suelo, el suelo, el cielo, no, es cielo. Porque si al 5% que subió, al 5.5 que subió al 2012, ya no podíamos pagar. Aquellos que teníamos de 600 euros eran 1.200, y aquellos que tenían 1.200 era 2.000. Ya no podíamos. Si subía al 6 o al 7, estábamos todos, pero concentrados en Vallecas, en el puente no hubiera resistido porque todos estábamos en las calles. Y nos ponen en reciprocidad, nos ponen el 12 o el 15. ¿Qué riesgo tiene el banco? No, que suba. No hay ningún problema. Ya. Entonces, esa era la situación, ese es el análisis que hacía en la sentencia de mayo del 2013. Entonces, nos limitaban porque poníamos en riesgos, en graves riesgos los trastornos que iba a sufrir en la banca. Y ahora salió una noticia, le acabo de recordar. 60.000 millones de euros nos cuesta el rescate de la banca. Lo pagamos todos. O sea, que eso... 60.000. No lo pagamos todos, no. Los banqueros no. No, No, banqueros No. no. Y lo hemos pagado de educación, de salud, de vivienda pública, De sanidad. de sanidad.
Sanidad. 1.500 euros por Ah, persona. es que la sanidad se deteriora por culpa de los inmigrantes. No, no, los 60.000 millones no es culpa de los inmigrantes. Es culpa de los de cuello blanco. Disculpadme un segundo, acaba de llegar la compañera que tiene el desahucio el día 20.